Bienvenidos a la clase de Biología grado séptimo. Propiedades de la materia. Recordemos lo que vimos en la clase pasada, que materia es todo aquello que tiene masa y existe en el espacio, siendo perceptible por todos los sentidos. Es por esto que todos los cuerpos conocidos constituyen materia, y por lo tanto existe una multiplicidad casi infinita de tamaños, formas, texturas, colores, etc. Entre las propiedades más conocidas tenemos la densidad, el brillo, el magnetismo, la solubilidad, el calor de combustión, el punto de fusión, la inflamabilidad, la estabilidad química, la conductibilidad eléctrica y electrónica, etc. Se llama propiedades de la materia a sus características específicas. Algunas de estas características son comunes a todas las formas de la materia y por eso se las reconoce como propiedades generales. Otras difieren según el grupo y se conocen como propiedades particulares. Algunas también son diferentes incluso dentro del mismo grupo para cada una de las sustancias que forman parte de él, considerándose propiedades específicas. Sin embargo, hay otro grupo que se ligan al tipo de característica de cada una de ellas, que viene a diferenciar, de las que divide las propiedades entre físicas y químicas. Vamos a estudiar las propiedades físicas. Las propiedades físicas de la materia son observadas o medidas sin requerir ningún conocimiento de la reactividad o del comportamiento químico de la sustancia, sin la alteración de su composición o de su naturaleza química. Una de las principales propiedades de la física es la textura. Es la capacidad determinada por el medio del tacto, que expresa la disposición en el espacio de las partículas del cuerpo. Los materiales como la seda, el granito, la corteza, contienen partículas, y esas partículas, cuando el nivel de separación entre ellas es diferente, observamos diferentes texturas, como la seda, que el material es liso, el granito áspero, y la corteza de un árbol, que es un material irregular. Esa es la propiedad de la textura. La elasticidad es la capacidad de un material para recuperar su forma cuando se le ha aplicado una fuerza. Los resortes, cuando los extendemos, los alargamos con nuestras manos, la resortera, los cauchos, cambian su forma, pero al soltarlos vuelven y recuperan su forma inicial. A esa propiedad física le llamamos elasticidad. El punto de fusión es la temperatura mínima requerida para que un material en estado sólido cambie a estado líquido, como el hielo. El hielo, que a una temperatura ambiente se convierte en agua. A esa transformación se le llama punto de fusión. Eso es otra propiedad física. Punto de ebullición es el punto de temperatura al que, una vez superado, el cuerpo pasa de estado de líquido a gaseoso, como el agua, que a una temperatura de 100 grados centígrados se convierte en estado gaseoso, en vapor de agua. Ese es el punto de ebullición. Fragilidad. La fragilidad se relaciona con la cualidad de los objetos y materiales de romperse con facilidad, aunque técnicamente la fragilidad se define más propiamente como la capacidad de un material de fracturarse o romperse con una escasa deformación. En eso lo vemos mucho en los vidrios, en las ventanas, en los objetos de porcelana, en la loza, que se rompen con facilidad. Son muy frágiles. Esa es la propiedad de la fragilidad. Ahora vamos a ver las propiedades químicas.
Las propiedades químicas de la materia son las que hacen al cambio de composición de la materia. La exposición de cualquier materia a una serie de reactivos o de condiciones particulares puede reaccionar y cambiar la estructura. Cambian totalmente. Esto es lo contrario de lo físico. Estos cambios podrían ser de mayor o menor peligro, y una gran cantidad de ensayos de laboratorio se hacen para prevenir eventuales transformaciones ligadas a estos. Eso ocurre sobre todo en los materiales inflamables, como la gasolina, el querosene, el alcohol, que vamos a ver más adelante la propiedad química. Bueno, empecemos con el estado de oxidación. El estado de oxidación ocurre cuando los átomos de un objeto, en este caso la manzana, pasan a estado de oxidación en contacto con el oxígeno. Cuando eso nos ha pasado mucho cuando partimos la manzana y no nos la comemos rápido, a los pocos momentos o minutos cambia de color. Eso es porque se oxida con el oxígeno. La oxidación también ocurre muy frecuente con los metales, como el hierro. En contacto con el oxígeno se va creando una capa alrededor, que es el óxido, porque está en contacto con el oxígeno, sino que ese se observa con mayor cantidad de tiempo. Poder calórico es otra propiedad química, que la energía lumínica del Sol es transformada en fuego, en calor, al pasar por un medio como una lupa, una lente. Ese es el poder calórico de la energía del Sol. No solamente esto ocurre con esos experimentos, en la naturaleza es muy frecuente, por eso se da cuenta de que ocurren bastante los incendios en los bosques, cuando la temperatura es muy grande del Sol. Hace que se prenda fuego en los bosques cuando están muy secos y producen los grandes incendios. Y eso ha pasado con mucho en la naturaleza. Es el poder calórico. Otra propiedad química. La inflamabilidad es la capacidad para iniciar combustión. Y eso ocurre por la elevación local de la temperatura. Este fenómeno se transforma en combustión propiamente tal como se alcanza la temperatura de inflamación. Lo que les decía de alguna propiedad ocurre cuando algunos combustibles como la gasolina, la querosene, el aceite son altamente inflamables, que con una chispa o el calor automáticamente prenden fuego. Por eso es muy peligroso el manejo de esas sustancias. Eso es otra propiedad química. Les recuerdo terminar el taller. En el taller, en esta semana van a encontrar un laboratorio práctico para hacerlo en la casa. Pero tranquilos que son con materiales que ustedes tienen, como el agua, el aceite. Vamos a realizar algunas propiedades físicas y químicas de la materia. Les recomiendo tomar fotos y subir evidencias al correo. También les dejaré un video donde estarán esos laboratorios para que ustedes observen y lo apliquen. Les agradezco por su atención y nos vemos la próxima semana.